Tenga muy buenas tardes, doctora Leiva. En esta tarde nos corresponde el tema número 44, ¿verdad? El cual nos corresponde el herpes virus humano, el cual esta tarde nos corresponde a la compañera Maya y a mi persona, Alonso. Para comenzar, para hablar sobre el virus como tal, eh, vamos a tener el apartado de los contenidos, el cual vamos a estar desarrollando, ¿verdad? Pero principalmente vamos a comenzar con lo que es una pequeña descripción de la gente, ¿verdad? El cual podemos entender que todos los herpesvirus son similares desde el punto de vista morfológico, en el cual vamos a tener como tal el tamaño general que va de 180 a 200 nanómetros, ¿verdad? Vamos a tener que el núcleo del DNA es hasta 75 nanómetros de diámetro y el núcleo del DNA se encuentra rodeado de una cápside icosométrica, ¿verdad? El genoma viral es más grande que el tamaño de un rango de 125 a 240 en el DNA, ¿verdad? El cual se codifica a partir o cerca de 75 proteínas virales. Vamos a tener en cuenta que este genoma, ¿verdad? De gran tamaño es necesario ya que los herpesvirus a menudo infectan células individuales o indivisibles, ¿verdad? Y que por lo tanto necesitan proporcionar sus propias enzimas para la síntesis del DNA. Con base a esta cierta semejanza biológica en los herpesvirus como tales, se pueden dividir en tres subfamilias, ¿verdad? Como alfa, beta y Y. Ahora vamos a tener como tal ya el agente etiológico. En el agente etiológico, perdón, vamos a tener que los virus del herpes simple se pueden dividir en virus herpes simple uno y 2, que estos van a producir diversas infecciones que van a afectar a las superficies mucocutáneas, ¿verdad? Al sistema nervioso central y en ciertas ocasiones a determinadas vísceras. Ahora como tal vamos a tener el siguiente apartado, que correspondería siempre hablando del virus herpes simple, ¿verdad? En el cual vamos a tener que el herpes simple es una infección vírica caracterizada por una lesión primaria localizada, un periodo de latencia y una tendencia a la recibida también es localizada. Los tipos 1 y 2 del virus herpes humano pueden distinguirse inmunológicamente y difieren en cuanto a sus características de proliferación en cultivo celular, huevos embrionados y animales de experimentación. En las reacciones que causa el virus herpes humano 1 y 2, vamos a tener que el 2 es más relacionado con lo genital, ¿verdad? Mientras que la 1 vamos a tener que es por contacto, o por así decirlo, bucal, como el herpes labial. También vamos a tener el herpes genital, que son relaciones sexuales orales mayormente, ¿verdad? Ahora bien, vamos a tener que su identificación y tratamiento son inmediatos y disminuyen la morbilidad y mortalidad por infecciones por virus herpes simple, ¿verdad? Y ahora nos correspondería el siguiente apartado, que el cual nos corresponde a la epidemiología, ¿verdad? Vamos a tener en cuenta que los resultados de estudios seroepidemiológicos han corroborado una existencia de infecciones por el virus herpes en todo el mundo. Como se podría entender que en los últimos 15 años se ha, o se demostró, mejor dicho, que la prevalencia del virus herpes humano tipo 2 es mayor en los países subdesarrollados que en los países desarrollados.
lo cual nos va a, perdón, lo cual como en África subsahariana y la cero prevalencia del virus herpes humano tipo es mayormente entre embarazadas, que es mayor cercanamente un porcentaje del 60%, y la tasa de adquisición anual en mujeres adolescentes alcanza lo que es hasta un 20%. Mayormente la frecuencia global se está calculada alrededor de un 23.6 millones de infecciones por año, lo que da que al igual que en países desarrollados, tanto la frecuencia de adquisición del virus herpes humano se da a través del coito, como la prevalencia serológica son mayores en mujeres que en los hombres, pero la mayor parte de este contagio del virus herpes humano tipo 2 es precedida por el virus herpes humano tipo 1, y actualmente la frecuencia del virus herpes humano tipo 1 genital en el mundo desarrollado es reducida, mientras que la infección del virus herpes humano tipo 1 se adquiere antes y es más frecuente que la infección por el virus herpes tipo 2, ¿verdad? Más de un 90% se da en lo que son adultos que tienen anticuerpos contra el virus herpes humano tipo 1, que al llegar al quinto decenio de sus vidas, ¿verdad? Ahora bien, en poblaciones de nivel socioeconómico precario, la mayoría de las personas que adquiere la infección por el virus herpes, humano tipo 1, antes del tercer decenio de la vida, hasta que en la pubertad no se detectan sistemáticamente anticuerpos contra el virus herpes humano tipo 2. Ahora bien, las tasas de prevalencia de estos anticuerpos muestran una relación con la actividad sexual anterior. Estos varían muy notablemente entre la diferencia o diferentes grupos de población, pero también hay una cierta evidencia que en la prevalencia del virus herpes humano tipo 2 ha disminuido ligeramente en el último decenio en lo que son los Estados Unidos, mientras que las sequías por medio de métodos serológicos han señalado que hay un 15 a un 20% de la población estadounidense que tiene un anticuerpo contra el virus herpes humano tipo 2. Bueno, en casi todas las clínicas de planificación familiar y obstétrica hay un 25% en que las mujeres tienen anticuerpos contra el virus herpes humano tipo 2, aunque solo un 10% de las que tienen dicho virus señala el antecedente de las lesiones en el aparato genital. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente punto, y cuál nos corresponde la distribución, en el cual mundialmente entre el 50 a un 90% de los adultos poseen anticuerpos circulantes contra el virus herpes humano tipo 1. Las infecciones suelen producirse de la siguiente manera, como lo es el tipo 1, que suele producirse antes del quinto año de vida, pero en la actualidad se notifican más infecciones primarias en adultos, mientras que en el tipo 2 suelen comenzar con la actividad sexual y es rara que se dé antes de la adolescencia. Y para la distribución también le traía este pequeño esquema, ¿verdad? El cual nos muestra las células del epitelio, ¿verdad? Que son prácticamente donde se suele producir la infección producida, por así decirlo, las cuales las células van a penetrar a lo que es la neurona sensorial, ¿verdad? Lo que a su vez esto va a permitir que penetre lo que es el nervio, dando una infección por transporte, ¿verdad? El cual en el núcleo lo que va a producirse es un genoma viral en estado latente,
el cual antes de entender cómo se da un rebrote, primero hay que entender o saber que el virus herpes no tiene cura, sino que solo tiene tratamiento, el cual se mantiene a raya con el diverso tratamiento, ¿verdad? Pero lo cual en este núcleo donde se encuentra en el ganglio sensorial, prácticamente aquí solo va a estar el genoma viral en estado latente, como se dice, pero se suelen dar rebrotes, ¿verdad? Esto ya sea por un transporte, el cual corresponde a un estado neurológico afectado, como puede ser estando en estrés, teniendo ansiedad, teniendo una sobrecarga sensorial, ¿verdad? Un ejemplo sería cuando estás muy estresado, cuando tenés, por ejemplo, estás muy estresado en el trabajo, tenés una sobrecarga de trabajo, vivís sobrepensando, entonces se da como un rebrote, ¿verdad? Que debe estar arraigado mayormente por el estrés. Ahora bien, pasando a lo que es de la distribución, vamos a tener en cuenta al reservorio y el periodo de incubación. En el reservorio prácticamente vamos a tener que el único reservorio somos los seres humanos y no hay un reservorio animal o un vector relacionado con los virus humanos. Y la transmisión es únicamente por contacto con las secreciones infectadas. Ahora bien, el periodo de incubación y transmisibilidad. Vamos a tener en cuenta que el periodo de incubación va de 2 a 12 días. Y la transmisibilidad es que el virus herpes humano puede aislarse durante 2 semanas y a veces hasta por 7 semanas. Después de los estomatitis, perdón, primaria o ya sea una lesión genital primaria, tanto por las infecciones primarias como las recurrentes, puede ser asintomática. Después de una u otras, el sujeto puede excretar el virus herpes humano intermitentemente por las mucosas durante años o tal vez por toda la vida. Esto en presencia de manifestaciones clínicas o sin ellas. Y en las lesiones recurrentes la infectividad es más breve que después de la infección primaria y por lo común ya puede aislarse el virus después de 5 días. Ahora bien, vamos a tener en cuenta el siguiente punto para ir finalizando, por así decirlo, con mi participación. Vamos a tener a la susceptibilidad, que es muy probable que la susceptibilidad de los seres humanos sea universal. Pero sin embargo vamos a tener diversos factores de riesgo que podrían ser los siguientes, como lo podría ser los grupos socioeconómicos bajos, ser sexualmente activo y no tener protección, por así decirlo, y tener diversas parejas sexuales como anteriormente, sin el debido, sin la debida protección. Y hasta aquí llegaría mi participación y los dejaría con mi compañera Maya. Mi nombre es Maya García Moreno y en este momento daré continuidad al tema del herpes virus, comenzando con la patogenia. Bueno, con respecto a la patogenia del virus del herpes simplex, tenemos que tener en cuenta que este puede ingresar al cuerpo a través de mucosas, como lo serían la boca o los genitales, o a través de la piel dañada. Una vez que el virus entra a las células del cuerpo, se comienza a multiplicar y aunque hay personas que no presentan síntomas visibles, el virus igualmente puede contagiarse en este estado subclínico o podemos llamarlo silencioso también. Y en ambos casos, ya sea con síntomas o sin síntomas, el virus se multiplica lo suficiente como para llegar a los nervios cercanos. Luego de esto, el virus se transporta a través de esos nervios hasta llegar a los ganglios. De hecho, aquí podemos observar un esquema que nos representa básicamente la etapa de la infección. Iniciaríamos en el primer punto, aquí podemos ver, aquí tenemos la piel.
Esta sería la primera parte, que sería la la primoinfección, que sería básicamente la primera vez que una persona se infecta con el virus del herpes simple. Este representaría la etapa inicial donde el virus ingresa al cuerpo, generalmente verla a través de la piel dañada o de mucosas, y básicamente comienza a replicarse. Cuando el virus ya está dentro, comienza el estado latente, que es básicamente cuando permanece dentro del cuerpo en una forma dormida o inactiva sin causar los síntomas o multiplicarse activamente. Ya durante este periodo, pues el virus durante este periodo no es detectado fácilmente por el sistema inmunológico y pues no provoca una infección activa. Sin embargo, en esta etapa todavía el virus sigue presente pues, en las células y bajo ciertas condiciones, como podría ser el clima, el estrés o cambios dentro de nuestro propio sistema inmunológico, se puede reactivar, que pues básicamente esto sería como el estado de latencia. Pero aquí vemos que se da la primoinfección. Y después, digamos, pasa esa etapa, atraviesa y se da lo que es el transporte retrógrado del virus del herpes simple. Básicamente ya esto sería pues el proceso del virus después de infectar a las células de la piel o la mucosa, cuando se desplaza al interior del cuerpo a través de fibras nerviosas, donde el virus viaja en sentido contrario, diríamos, por eso la parte retrógrada, desde el inicio de la infección hasta la parte de las neuronas en los ganglios nerviosos, que son los pequeños cúmulos de células que habíamos mencionado. Ahora, este viaje, pues esta parte ocurre pues dentro del nervio utilizando el sistema de transporte celular para moverse a lo largo de las fibras nerviosas. Después de eso, el virus del herpes simple se instala en los ganglios nerviosos y ahí es donde entra el estado latente, que fue el que estábamos mencionando anteriormente. Después de esto, de todo este proceso, se da el transporte ante el retrógrado del virus del herpes simple, que básicamente sería como el proceso inverso del transporte retrógrado, ya que después de que el virus estaba en estado latente, pues se reactiva el virus y se mueve pues mm, desde el cuerpo de las neuronas, en los ganglios, hacia las terminaciones nerviosas periféricas que están en la piel o en las mucosas. Ya después de este proceso, eh, vendría la úlcera, o sea, ya sería como, ya se mirarían todos los síntomas de lo que produce el herpes. Por ejemplo, aquí podemos tener una excreción sintomática, que, o sea, la úlcera, o sea, todo lo que podemos ver, o también puede generar este proceso, la excreción asintomática, que es la que tenemos aquí, que es cuando el herpes se libera o se excreta en las secreciones corporales como saliva, fluidos genitales, sin que las personas presenten los síntomas visibles. Y esto realmente tiene, ¿cómo se llama? Esto significa que incluso cuando no se ve la lesión o no hay signos de ella, el virus siempre está presente al menos en las superficies del cuerpo y siempre puede ser contagioso, lo cual puede aumentar el riesgo de que se transmita el virus a otras personas, ya que a menudo el portador no se da cuenta o no lo sabe porque no puede ver, ¿verdad?, las manifestaciones clínicas. Y esta excreción asintomática es común de alguna manera en el virus herpes simples, y de hecho es una de las mayores razones por las cuales el herpes puede propagarse fácilmente, porque pues no hay un brote visible. Ahora, este proceso, todo lo que vimos en este esquema, provoca que las recurrencias de los síntomas del herpes
que se provoquen o que se den las recurrencias de los síntomas del herpes en áreas que pues están previamente afectadas. De ahí seguimos con la segunda diapositiva, seguimos hablando sobre la patogenia, pero esta pues vamos a ver más la parte de la diseminación o la propagación, por así decirlo, que básicamente es la primera fase de la infección del herpes. En esta, pues el virus es la parte donde el virus se multiplica en los ganglios nerviosos del tejido cercano a los nervios. Ahora, después de esto, los virus se van a propagar o se van a ir hacia otras partes de la misma piel o de mucosas, viajando desde los nervios hacia afuera, que básicamente era el mecanismo que estábamos explicando antes, pero van a seguir el camino de los nervios sensoriales y por esta manera, por digamos, esta propagación es que el virus llega a otras partes del cuerpo y causa la sintomatología como las ampollas o las llagas en otras áreas. De hecho, aquí podemos ver en esta parte, dice, esta forma de diseminación del virus contribuye a explicar dos puntos. Lo primero es la extensa superficie afectada. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen las lesiones que puede provocar el herpes virus y también menciona la gran frecuencia de nuevas lesiones alejadas del brote inicial de las vesículas tan características. Por ejemplo, digamos, aquí fue donde se dio la infección inicial, pero podría ser de que empiecen a salir más brotes por acá, por esta zona, o incluso bajar. O sea, lo que quiere decir esta parte es que gracias a esta manera en la que tiene de propagarse el herpes virus es que van a salir también incluso brotes en otras zonas o en otros lados con facilidad que no sea donde se dio la infección inicial. En la siguiente diapositiva tenemos ya el cuadro clínico y en este vamos a hablar principalmente de tres aspectos para determinar o para ver el cuadro clínico del herpes virus. Sin embargo, me gustaría comenzar mencionando los principales síntomas del herpes, que serían pues la sensación de ardor, de picazón, y a veces durante el brote o antes del brote puede haber neuralgia, que sería como un dolor en los nervios, y después aparecerían las lesiones típicas, que pues son parecidas a las que, bueno, son las que vimos en la diapositiva anterior, que serían como pequeñas ampollas agrupadas y pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más comunes en las zonas genitales y en los labios o alrededor también del ano o incluso en las nalgas. Y aquí vemos tres puntos principales. El primero serían las vesículas o las lesiones. Dice vesículas pequeñas recurrentes agrupadas en una base eritematosa, en especial en las áreas bucolabial y genital, que pues era lo que estábamos mencionando antes, ya que las lesiones que son características del herpes son las pequeñas ampollas o también llamadas las vesículas, que aparecen en racimos o en grupos y que están sobre una base roja o inflamada y que pues estas zonas ocurren normalmente pues en estas zonas mencionadas, que serían la área genital y la boca. Como segundo punto, tenemos que pueda presentarse después de infecciones menores, traumatismos, estrés o exposición al sol. Los ganglios linfáticos regionales quizás se encuentren tumefactos sensibles. Con respecto a la primera parte de esto, pues era lo que ya habíamos mencionado antes, ya que los brotes de herpes pueden ocurrir por varias cosas. O sea, por ejemplo, el estrés puede producir de que una persona que tiene latente el virus tenga un brote, si es que vuelva a tenerlo, si es que ya lo ha tenido o tenga el brote. También cuando el sistema inmunológico de cada persona pues está bajo o deficiente, también puede producir brotes y así, etcétera. Y la segunda parte sobre los ganglios regionales, básicamente dice de que durante un brote de herpes es común que los ganglios linfáticos cercanos a la zona que está afectada se inflamen y se vuelvan dolorosos al tacto.
Por eso es que están ellos, digámoslo así, trabajando para poder combatir esta infección. Y el tercer punto dice que son positivos los cultivos virales y las pruebas de anticuerpos fluorescente directo. Con respecto a este punto, básicamente lo vamos a tratar un poco más adelante con las pruebas del laboratorio, pero básicamente significa que para el diagnóstico del herpes se deben hacer unas ciertas pruebas. En este caso se mencionan los cultivos virales y las fluorescente directo, bueno, básicamente pues eso, para visualizar si el virus está presente en la muestra del microscopio o de lo que se esté analizando para ver el virus. Después tenemos el diagnóstico de laboratorio. Ahora sí, vamos a hablar específicamente sobre esto. En el diagnóstico de laboratorio, pues tenemos primero que ver por qué se hace esto. Básicamente sería porque las lesiones del herpes se deben distinguir de otras enfermedades con las que de hecho haremos un diagnóstico diferencial un poco más adelante. Como por ejemplo el chancroide o la sífilis o incluso piodermia, lesiones de traumatismo, etcétera, ¿verdad? Entonces, para poder hacer un diagnóstico rápido y preciso, se utilizan algunas pruebas de anticuerpos que muestran pues resultados, que muestran los resultados en un portaobjetos, que serían las primeras, ¿verdad? Las pruebas de anticuerpos inmunofluorescentes, que aquí pues hay imágenes de las pruebas. O también se puede hacer un cultivo viral. Ahora, estos digamos que son pruebas en generales, pero hay unas pruebas específicas para el herpes virus simples tipo 2, porque recordemos que hay tipo 1 y tipo 2. Cuando se trata de una úlcera genital aguda, no se utilizan pruebas de sangre para el herpes, pero sí existen pues estas pruebas que les estoy mencionando que son específicamente para el herpes virus tipo 2 y se hacen a través de estas dos pruebas que son, aquí están, Western Blot o ELISA. Primero, la prueba de Western Blot básicamente es una técnica de laboratorio que permite identificar proteínas específicas en una muestra, como por ejemplo podría ser una muestra de sangre, y pues que es muy sensible y específica esta. Se toma, por ejemplo, para hacerlo se puede tomar la muestra de sangre y las proteínas de la muestra se separan en gel y luego se transfieren a una membrana y se exponen a anticuerpos que unen la proteína, se unen a la proteína del herpes virus simple. Y si está presente, pues se forman bandas visibles que indican la infección. Una de las mayores ventajas del Western Blot es que es muy, ¿cómo decirlo? Muy específica o muy precisa para para los casos de herpes. Pero también tenemos la prueba de ELISA, que después pues es un método ya más común y también es rápido para detectar los anticuerpos en sangre. Básicamente la muestra se coloca en un pocio que contiene antígenos del herpes virus y si hay anticuerpos contra el virus en la sangre se van a unir a estos antígenos y luego se le agrega una enzima que produce que cambia de color y indica si están presentes los anticuerpos o no. Y digamos que la ventaja de esta prueba ELISA sería que es más rápida en comparación a la de Western Blot y se puede utilizar para pruebas masivas. Ahora, estas pruebas sí ayudan a identificar quiénes están infectados con el virus y quiénes pueden contagiar a otros, ¿verdad? Es decir, los portadores. Además, son especialmente útiles, por ejemplo, para parejas donde una persona tiene antecedentes de herpes genital, o sea, digamos, conociendo el caso de cada persona, ¿verdad? Se puede realizar estas pruebas. Después vamos a hablar del diagnóstico diferencial. Vamos a dividirlo en herpes
simple tipo 1 y tipo 2. Iniciando con el tipo 1, pues podemos ver su periodo de incubación, que es de 2 a 12 días, que los portadores lo tienen en común. De hecho, incluso los con los que se está haciendo el diagnóstico diferencial, que serían los humanos. Y como síntomas del herpes, pues podemos mencionar las cosas que ya habíamos mencionado antes, las lesiones, la comezón, el ardor, la inflamación de los ganglios linfáticos y pues que también algunos pueden ser asintomáticos, pero entre los visibles tenemos pues más que todo las lesiones. Vamos a hacer este cuadro diferencial con Streptococcus pyogenes, que sería sería la enfermedad causada de impétigo, que de hecho puede ser causada por dos agentes, que sería el que les acabo de mencionar y del que hablaremos más adelantito, que sería Staphylococcus aureus. Volviendo al primero, al de Streptococcus, vemos que su periodo de incubación es de 4 a 10 días y los síntomas para ambos serían la aparición de lesiones o ampollas con costras doradas, enrojecimiento en la piel, picazón, exudado, hinchazón, que aquí podemos comparar los síntomas y vemos que ambas, digamos, enfermedades causan lesiones visibles que causan picazón, enrojecimiento. Y volviendo con el Staphylococcus aureus, tenemos que su periodo de incubación es de 1 a 3 días. Ahorita, acá podemos observar las lesiones causadas por el herpes virus simple tipo 1 y por el impétigo. Entonces, o sea, básicamente se ven cómo se ven ambas lesiones y por eso mencionábamos también la parte anterior sobre las pruebas, cuando iniciábamos hablando sobre que se necesitaba diferenciar, por así decirlo, o confirmar que sea herpes y no otra enfermedad. Por ejemplo, aquí podemos ver que las lesiones de alguna manera son similares, ya veíamos que tenían la costra dorada y todo. Entonces, aquí para ver que se hacen las pruebas para ver que no sea pues exactamente la misma enfermedad. Y después con el herpes virus simple tipo 2, pues la descripción del agente del herpes, pues sí, sigue siendo lo mismo, o sea, vemos que no varía, la incubación es de 2 a 12 días, los mismos portadores y los mismos síntomas, simplemente cambia pues el área, ya que el herpes tipo 1 se da en el área bucal y el 2 en el área genital. Para el cuadro diferencial tenemos dos enfermedades, que sería el chancroides y la sífilis. El chancroide causada por el Haemophilus ducreyi. Tenemos que su periodo de incubación es de 3 a 5 días, pero que puede llegar hasta los 14 días. De igual manera, los portadores son los seres humanos y entre los síntomas tenemos las úlceras dolorosas, dolor al orinar, ganglios linfáticos inflamados. Y si podemos ver las úlceras, que serían lesiones, y los ganglios linfáticos inflamados, pues serían dos de los síntomas bastante similares con los del herpes virus tipo 2. Y también tenemos la sífilis causada por el agente Treponema pallidum. Tenemos que su periodo de incubación es de 10 días a 3 meses y que por lo común 3 semanas. Los portadores son los seres humanos y los síntomas, ese sería el chancro o la lesión, ¿verdad? Fiebre, fatiga y ganglios linfáticos inflamados de igual manera. Ahorita en esta siguiente diapositiva podemos observar cómo se ven las lesiones. Aquí tenemos el herpes virus tipo 2 en un área genital y aquí podemos ver cómo se va formando el chancroide y la sífilis, porque vaya, antes de que, o sea, yo sé que nosotros hemos visto también las típicas lesiones del chancroide ya cuando están más que todo unidas, ya están, ¿cómo se llama? Ya están demasiado lesionadas, entonces se ve más que todo como una gran mancha, o sea que seríamos lo que conocemos con el chancro, pero acá podemos observar cuando va iniciando, si puede en las personas cuando ven que se les está saliendo, si pueden llegar a tener esa confusión porque inician de esta manera. Igual las lesiones
del herpes, si se siguen rozando con la ropa o se lastiman, igual pueden llegar a lesionarse más y unirse, o sea, todas estas pequeñas vesículas que vemos acá podrían llegar a unirse y parecer también chancro. Entonces, por eso se hacen las pruebas para ver si realmente es una enfermedad o la otra. Y también aquí podemos ver la sífilis. Ahora iríamos con el tratamiento. Básicamente el tratamiento para el herpes simples, hay 3 tipos de fármacos que pueden ser utilizados. Tenemos el aciclovir, valaciclovir y fanciclovir. Serían los 3 medicamentos que podemos utilizar para tratar el herpes. Los 3 son muy eficaces y si se utilizan de manera apropiada, de hecho, podría decirse que carecen incluso o tienen poca toxicidad. Acá podemos ver el tratamiento sistémico para las infecciones herpéticas. Los 3 medicamentos que mencionamos, el aciclovir, valaciclovir y famciclovir, tienen sus dosis específicas, ¿verdad? En el dado caso que se recete aciclovir, su dosis es de 400 miligramos por vía oral 5 veces al día. La de valaciclovir es de 1000 miligramos cada 12 horas y la de famciclovir es de 250 miligramos 3 veces al día. Ahora, con respecto a la manera de administración de los medicamentos, se debe mencionar que solo el aciclovir puede administrarse por vía intravenosa, los demás no. Y básicamente la duración de estos tratamientos tiene es de 7 a 10 días, según la gravedad del brote o de las lesiones. Y en casi todos los casos de herpes son leves y no se necesitan medidas terapéuticas. Pero con respecto a los medicamentos, también pueden presentar algunos efectos adversos, ¿verdad? Entre la mayoría de efectos adversos generales ya de tanto los 3 medicamentos, ya que son bastante similares, podríamos mencionar náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, fatiga, mareos o en el dado caso también puede ser irritación o pueden dar alergias, ¿verdad? Ya en los casos más graves de las alergias o de las reacciones o los efectos adversos de estos medicamentos, podría estar la ictericia, la insuficiencia renal, incluso algunos pueden causar confusión, mareos, convulsiones o alucinaciones. Estos se dan más que todo en personas mayores o en personas con problemas renales. O personas con un sistema inmunológico débil o deficiente, pero pues no es tan común que den estos problemas, ya que casi si se utilizan de buena manera o se dan buenas dosis, de hecho casi como había mencionado antes no tienen toxicidad o no producen tanta toxicidad. Después iríamos a las complicaciones y al pronóstico. Entre las complicaciones podemos observar estas complicaciones. Primero tenemos el piodermia, eczema y panadizos herpéticos, que básicamente las podemos observar aquí. Esta sería una representación, que básicamente son las infecciones de la piel que pueden ocurrir cuando se tiene la enfermedad del herpes virus y que se combina con bacterias o se presenta áreas de la piel con eczemas causando pues la inflamación y las ampollas.
También tenemos el herpes de gladiadores, que lo podemos observar acá, que básicamente es una infección del herpes que se transmite entre luchadores a través del contacto físico y es común en deportes de contactos, causando lesiones en la piel. Después tenemos la proctitis, que es lo que podemos observar aquí. Básicamente es como una inflamación causada por el herpes en el área del recto, que puede resultar en dolor, sangrado y malestar en la zona. También tenemos la esofagitis, que sería esto, que básicamente también es una inflamación que puede ocurrir en personas que están con un sistema inmunológico deficiente o inmunocomprometidas en el área del esófago y que causa dolor cuando tragan o dificultad para comer. También tendríamos la infección neonatal, que sería esta de acá, que es la transmisión del herpes a un bebé o a un recién nacido durante el parto y puede provocar graves complicaciones y ser potencialmente mortal. También tenemos la queratitis, que es la que podemos observar acá, y básicamente es una infección en el ojo causada por el virus del herpes y puede presentarse dolor, enrojecimiento y en casos graves incluso el daño permanente a la vista. Y también tenemos la encefalitis, que lo podemos observar acá, y sería la inflamación del cerebro que es provocada por el virus del herpes y causa síntomas como fiebre, confusión, convulsiones, y de esta requiere de atención médica urgente. Con respecto al pronóstico, mencionamos que además de las complicaciones que hemos descrito en este momento, los episodios recurrentes duran varios días y los pacientes se recuperan sin secuelas, como lo que mencionábamos, por ejemplo, al inicio, de que incluso hay pacientes que no presentan una sintomatología tan visible y que es de hecho común en los pacientes con herpes virus. La verdad es que estas complicaciones pues son bastante poco comunes, pero pues sí se pueden llegar a dar y a pesar de eso pues se tiene un buen pronóstico para tratar el herpes virus. Y por último ya tenemos los puntos de prevención y control. Este sería la parte de medidas preventivas. Tenemos primero la educación en material de salud, higiene personal, es decir, todas las personas tenemos que tener una buena higiene personal para pues tratar de no contagiarnos y cuidar de nuestra salud, lavarnos las manos, bañarnos bien, no tener, bueno, ya vamos a mencionar más. También evitar la contaminación de la piel de los enfermos eczematosos con el material infectante. En el personal de salud se debe de usar guantes que estén en contacto directo, cuando esté en contacto directo con las lesiones potencialmente infectadas. Aquí podemos ver, de hecho, a alguien del personal de salud usando guantes. Cuando se presentan infecciones genitales primarias por herpes, hacia el final del embarazo se aconseja más la operación por cesárea antes de que se rompan las membranas. Y el empleo de condón de goma durante el contacto sexual puede disminuir el riesgo de infección. Básicamente las medidas preventivas son para que nosotros exactamente eso, tratemos de evitar el hecho de contraer el virus si mantenemos nuestra distancia con las personas, evitar el contacto físico con personas que sabemos que, por ejemplo, que están infectadas. Cuando las personas van a tener relaciones o son sexualmente activas, que busquen siempre la manera de protegerse y de conocer, por ejemplo, a su pareja, si tiene la enfermedad o no, independientemente si deciden llevar a cabo las relaciones, que sepan las medidas preventivas para que la otra persona no se contagie, ¿verdad? Y ya por último tendríamos el control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. Aquí abordaremos 3 puntos. Y el primero es la notificación a la autoridad de salud, que realmente no es tan necesario informar oficialmente sobre los casos de herpes en adultos.
a las autoridades de salud. Sin embargo, en algunas áreas sí es obligatorio notificar las infecciones por herpes, más que todo en recién nacidos, debido a su gravedad y riesgo de complicaciones. También tendríamos el aislamiento, que se da en situaciones donde hay lesiones de herpes en neonatos o casos severos de herpes en adultos, y se recomienda aislar a las personas que están en contacto con ellos, ya que esto nos ayudaría a prevenir la propagación del mismo virus, especialmente en entornos donde la infección podría ser más peligrosa. Y también, por último, tendríamos el uso del tratamiento específico, ya que para poder tratar las manifestaciones, más que todo las manifestaciones agudas del herpes, de la queratitis herpética, que pues básicamente es la infección ocular que habíamos mencionado antes, y las úlceras dendríticas, que serían lesiones en la córnea. Se pueden utilizar medicamentos específicos que se pueden aplicar en forma de pomada o solución oftálmica, por ejemplo, ¿verdad? Y que este tratamiento va a ayudar a reducir la gravedad de la infección y a prevenir complicaciones dentro de la visión, por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Pero que sí se debe mantener el uso específico de los medicamentos para poder tratar la enfermedad. Y esta sería nuestra participación. Muchísimas gracias por su atención prestada.